Buenas tardes, va a ser ya la última mesa de la tarde y vamos a seguir con las actuaciones de recuperación en otras zonas de España. Mi nombre es Enrique Sánchez, soy técnico de la REM y estoy a vuestra disposición en Andalucía, Extremadura y parte de Castilla-La Mancha, ¿vale? Os dejamos con Francisco Javier Cantero y su ponencia. Hola, buenas tardes a todos. Yo vengo en representación de la Comunidad de Madrid y aquí vengo no solo como jefe de servicio, sino fundamentalmente como gafe mayor del reino, porque desde que entré en el servicio no ha parado de haber incendios y antes no lo sabía. O sea que en este caso lo que vamos a explicar es distinto, porque no nos vamos a ceñir a un solo incendio, sino a lo que en estos aproximadamente 10-15 últimos años, no, más, perdón, porque vamos a empezar con el de San Lorenzo del Escorial para que se acercara también un poquito más a los 20 años que se refiere el que sucedió, el que acaeció aquí. Entonces hablamos, al ser tantos incendios y la casuística tan diferente y las labores de restauración, aunque han sido similares, han dado resultados muy diversos, prefiero, en vez de dedicarme a cada uno de ellos, que esto sí se ha hecho con los anteriores, es hablar de todos en general, siguiendo lo que es el procedimiento que procuramos seguir en el caso de una restauración post-incendio, pero luego en cada una de las diapositivas, puesto que una imagen dice más que 1000 palabras, añadiré además de la imagen unas cuantas palabras e iré explicando cada uno de los resultados que se han venido a producir en cada uno de estos incendios, en cada una de las diferentes diapositivas. Este servicio de gestión forestal es la parte oeste, centro y oeste de la Comunidad de Madrid. La superficie que tiene las tres comarcas forestales, como veis, desde 86.000 hectáreas, de las cuales casi 17.000 son de montes de utilidad pública y muy poquito, bueno, no tan poquito de montes consorciados. La superficie total afectada por incendios forestales desde 1999 es de 14.000 hectáreas. Como veis, es poco comparado con lo que se dio aquí en un solo incendio. De esta superficie, en montes gestionados por la Comunidad de Madrid, como veis aquí, en montes que se han quemado, todo esto es lo que se quemó en total, pero en montes de utilidad pública y consorciados realmente la proporción es baja, pues es solo de 2.000 y pico hectáreas. Hay muchos. Los más relevantes, como podéis ver por la superficie, es el famoso del 99 de San Lorenzo del Escorial, que entonces nos pareció un incendio tremendo y solo hubo 417 hectáreas, aunque la mayor parte de ellas se dieron en el monte de utilidad pública de la jurisdicción, que es uno de los montes emblemáticos en España, porque fue donde se empezaron, se puede decir, las primeras repoblaciones de la Escuela de Montes, cuando a finales del siglo XIX radicaba en la población. Algunos más que podéis ver aquí. El problema es que algunos de ellos se han repetido, como el de Collado Mediano. Hablábamos, es una superficie muy pequeña, 36 hectáreas cuando se dio en 2009, pero es que ahora se ha vuelto a reproducir en Collado Mediano en 2022. Es lo que hablábamos antes, de la recurrencia de los incendios. Los pinos, en este caso, Pinaster, que salieron en su día, como veremos en las siguientes diapositivas, empezaban ya a dar piña, no necesariamente, piña me imagino que con muchas de los piñones todavía vanos, pero en el momento en que ya estaban empezando a dar piñas, ¡pumba!, se vuelve otra vez a quemar. Pero vamos, como os he dicho, voy a empezar con, nos olvidamos de lo que es el incendio. Vamos a ver, una vez que ya ha sucedido, y voy hablando uno por uno, de cuál es el procedimiento que vamos siguiendo, en función de las posibilidades que se nos ocurren, que ocurren, porque no todos los años disponemos de dinero, ni tenemos el mismo director general, ni la misma política que se tenga que seguir para este tipo de cosas. Fijaos, el famoso incendio del año 19, se dio un año criminal, como sabéis todos, de falta de lluvias, en Cadalso y Cenicientos. Cadalso y Cenicientos, luego todo el mosaico intermedio se quemó también. El monte de Cadalso de Cenicientos tiene unas características de humedad extraordinarias, porque viene todas las lluvias que entran por el Valle del Tietar, y hay castaños incluso.
Sin embargo, al otro lado ya, hacia sur, el monte de Cadalso, aunque es de similares características en altitud y relieve, pues es muchísimo más seco. Entonces hablamos inicialmente de qué es lo que tenemos que hacer, porque estamos hablando además de Madrid. En Madrid hay 7 millones de habitantes, de los cuales pues 5 están en la capital, y da la casualidad que en cuanto se produce un incendio, los que no han ido en su puñetera vida a este sitio, pues están por allí pululando, a pesar de que hay los carteles diciendo, por favor señores, no pasen ustedes, que es peligroso, ¿no? Pues imaginaos, lo primero que hay que hacer es labores de eliminación de madera quemada o afectada, para evitar precisamente que pueda caer sobre todos estos curiosos. Máxime cuando, como en este caso en Cenicientos, pues muchos de los pinos habían sido en su momento resinados y a la mínima de cambio tronchaban. ¿Se lee bien? Sí, sí, claro, se ve. Como veis, bueno, ya está todo escrito, ¿no? La masa afectada, pues no es posible eliminarla en estos casos. Hay en el monte este de Cenicientos, hay muchísimas parcelas que están, no se sabe de quién son. Entonces no ha habido forma humana de hablar con los propietarios para que nos permitieran entrar en sus predios para cortar la madera. Con lo cual, por mucho que hemos sido muy diligentes en la eliminación de la madera para evitar que las diferentes especies de escolítidos pues llegaran a generar un problema de plaga importante, como ya sí nos sucedió en otro incendio que veremos ahora, que es el de Valdemaqueda, que se dio en el año 2012, pues aquí hemos puesto todo, echamos toda la carne en el asador, y ha funcionado bastante bien, pero el problema fundamental son estas otras fincas aledañas que no hemos sido capaces de actuar en ellas. En otras sí hemos sido capaces de actuar y hemos estado a punto de abrirnos las venas, que nos lo diga Belén, que está por aquí, porque se le metió en la cabeza al director general que entráramos en las fincas de particulares. Eran fincas muy pequeñas, y os doy mi palabra que yo, bueno, sobre todo tú, aquello fue horroroso tener que tratar con toda esa gente. Preferimos tratar con grandes propietarios, con fincas muy grandes, aunque si según la hora que te pases por allí, lo mismo te ponen a fregar en la casa que tienen, ¿no? Porque, vamos, son terribles, pero en estos también os aseguro que, bueno, es de abrirse las venas, como os he dicho antes. Seguimos hablando del monte 51, uno de los 2 montes que se vieron afectados en el año 2019, y la diligencia, como veis, en eliminar la madera cortada y los restos de todo tipo, de toda la necromasa o no, es fundamental para minimizar el riesgo de aparición de plagas. Ahí veis que, bueno, uno es en Cadalso de los Vidrios, otro es en Cenicientos, pero fue el mismo incendio. Métodos, pues los que todos conocemos. O sea, nada de lo que voy a decir aquí ahora es distinto de lo que ya se ha dicho hasta el momento, ¿no? Aquí se ha empleado el astillado de restos, siguiendo esta cadena que veis aquí. En otros casos, pues astilladoras, como es natural. Cada vez que teníamos urgencia en que llegara una astilladora, lo primero que nos decían es: se ha estropeado un latiguillo. ¿Se ha estropeado? Un latiguillo. No falla. Yo la primera vez que me encontré un tío que me dijo: se ha estropeado un latiguillo, cuando vas el primer día que van a empezar a trabajar, y dije: bueno, con lo de siempre. Y dice: sí, pero lo están arreglando in situ. No me lo creía, o sea, de verdad ese día lo tengo apuntado en la agenda. Y preparación de los restos de quema, que como es natural no podemos quemar de cualquier manera. Esto fue en un incendio en el embalse de San Juan, en el monte 54, en San Martín de Valdeiglesias. Eso te suena, ¿no? Cristina. Y bueno, aquí se actuó con muchísima celeridad, y al contrario que muchos otros montes, que como iremos ahora hablando, la regeneración natural fue salvaje, aquí no ha habido manera. Y además aquí pasó una cosa muy curiosa. Esto casi es un anecdotario, ¿no?, lo que estoy contando. El director general, en un momento determinado, como veréis después, nos vimos obligados, como llevábamos mucho retraso porque no había dinero, en otro incendio, a escribir en un periódico que es que había que esperar para ver cómo funcionaba. Bueno, pues aquí, cuando empezamos a funcionar al principio, me dice el director general: ¿pero por qué no esperas como la otra vez? Dije: hombre, es que la otra vez lo tuve que decir en el periódico para que no quedarais mal. Pero ahora mismo es que realmente se ha quemado todo, y si tenemos, como tenemos además pino y posibilidades de actuar inmediatamente, pues adelante con los faroles, pero no funcionó.
Bueno, esto es cadalso de los vidrios, la quema de restos. Como veis, el terreno es de UPA, ¿eh? Y además aquí con mucha menos precipitación que el Cenicientas. Tan importante y urgente como la eliminación es proteger, bueno, aquí esto no sé si no está entero, pero podéis ver perfectamente, esto se quemó en agosto de 2012 y en octubre de 2014, esto lo veis aquí todo de diciembre, pero fue una tormenta en octubre que fue terrorífico, vamos. Menos mal que ya habíamos en algunos casos preparado albarradas, bueno, en todos los casos había ya albarradas y fajinas, como veréis ahora. Simplemente esta diapositiva anterior era para que, bueno, lo que ya sabemos todos, cómo la naturaleza en esas circunstancias, pues arrasa. Este es un monte con un espesor de suelo que se había dado. Este es un antiguo monte también de la Unión Resinera, que en cuanto se quemó, se empezó a llevar toda la capa superior y quedaban los afloramientos de piedra, o sea, y en los cuales además con mucha pendiente, donde se lo llevaba todo continuamente. Como veis aquí en las fajinas y en esta albarrada en concreto, muy sencilla, veis perfectamente la cantidad de tierra, de restos que arrastra y qué bien los ha retenido. Nuevos fajinas y restos de quema, y restos de quema, de restos no, pero bueno, y restos se ven cómo se han ido quemando, lo que habíais visto en la anterior fotografía, y bueno, ya la ubicación, la colocación de las fajinas, están bien estudiadas, hechas por Traxa. Aquí lo que podemos ver son, en función del suelo, de las características de lo que se quemó, también los diferentes tipos de fajinas y albarradas que vamos ejecutando allá donde podemos. Este es un monte muy reciente, un incendio muy reciente en un monte en Collado Mediano, que tiene un inconveniente gravísimo, y es que el pueblo está debajo. Y no es que le pase nada al pueblo, es que está lleno de gente que te dicen cómo tienes que hacer las cosas, que es terrorífico. Bueno, en un momento determinado vimos que las albarradas de gavión nos salían carísimas y no hubo problema con la maquinaria que teníamos preparar albarradas de rocas sueltas que, a pesar de que se colara todo lo que queráis de agua, daban al final muy buen resultado y sobre todo de que salía muy barata. Estas otras las hicimos en las vías de saca, precisamente, porque no había buena regeneración y estas otras que veis ya hechos con fustal. Es también en San Martín de Valdeiglesias, en el mismo incendio que hablábamos antes, y la verdad es que son consistentes. Bien. Lo siento, chica. No, la cosa es... Gracias. ¿Veis albarradas de gaviones? Este es el mismo gavión. En 2013 a 2021. Fijaos en esta roca. Es esta de aquí, y si veis esta, es esta de aquí. Aquí parece que es de una película de Indiana Jones, y aquí ya parece que estamos en un país civilizado. No podemos olvidar la fauna silvestre, ¿no? En estos montes en concreto hay mucha caza, y bueno, hay que tenerlo también en consideración. Y lo que se hicieron, aprovechando en algunos casos manaderos y en otros casos en los mismos arroyos temporales, es preparar pequeñas balsas que han dado también muy buen resultado, y sobre todo allí había aprovechamiento apícola, y era curioso ver cómo las abejas iban como locas, las pobres, a beber agua en verano. Este es en el mismo monte anterior que habéis visto anterior. Aquí se hicieron 6 o 7 charcas. Y en algunos otros sitios hubo que poner bebederos artificiales, y así mismo se les llevó comida a la caza, paja y demás. Hemos eliminado la madera, hemos dispuesto fajinas y albarradas protectoras. Llega el momento de la elección de especies, tanto principales como secundarias. Lo que veis aquí, lo que hemos hablado, este proceso comienza más temprano o más tarde en función de las diferentes situaciones que se pueden llegar a plantear, que son muchísimas.
Si nos fijamos en todo lo que se ha hecho con vista a la restauración tras el paso de los incendios forestales referidos en la tabla primera que vimos, podemos afirmar que en ningún caso se ha seguido el mismo procedimiento y además casi nunca se ha seguido el mismo cronograma. ¿Por qué? Pues no es falta de criterio, que puede que también, sino que las condiciones de los montes son muy variados y también la variada casuística que puede darse en la disposición de medios para ello, tanto la disposición política, presupuestaria, empresarial, la disponibilidad de planta adecuada en viveros. O sea, esto, para que veáis, es en el monte Valdemaqueda, son pinos y encinas. Esta es una fotografía reciente de la repoblación que se hizo en el año 2015. Como veis, el pino, bueno, pero las encinas todavía están pequeñitas, pero ahí están. Y la gente dice, bueno, yo es que mi experiencia es tal, mi experiencia es cual. Yo siempre considero que tenemos que tener en cuenta los manuales, los libros básicos, como tenemos un libro claro, con el de apuntes de repoblaciones forestales, de quien hemos hablado hasta ahora, de Rafael Serrada, pero es que también hay libros que nos creemos que ya están olvidados, y este es un libro magnífico del siglo XIX, que es perfectamente utilizable hoy en día. De hecho, se ha empleado con ciertos cambios, con ciertas mejoras, en cuanto a que el piñón que se empleaba de pino piñonero era muy caro, y además corríamos el riesgo de que los animales, esto está por lo visto estudiado, al ver que en cada sitio que cae el piñón es comestible, van a por todas. Si se encuentran con que hay piñones que son de años anteriores, en los cuales ya hay piñones vanos, ya no tiene tanta... O sea, su búsqueda se aburre, como quien dice, de buscar los piñones comestibles. Y con independencia de que esté todo en los libros, por si acaso hay que observar y tratar de interpretar debidamente lo que nos encontramos en cada punto en concreto, ¿no? Y antes hablábamos de los modelos que tenemos de cambio climático y demás, sin negarlo, ni muchísimo menos, Dios me libre. Lo que sí que tenemos que tener en consideración es que lo que está claro es lo que tenemos ahora. Y por tanto, con todas las precauciones posibles, no podemos aventurarnos a hacer repoblaciones que no sabemos si van a funcionar o no. De hecho, no sabemos tampoco en qué sentido van a funcionar estas cosas. Por ejemplo, los pinos, en estas zonas que os estoy diciendo, se me olvidó decirlo antes, todo lo que llevamos en este servicio es terreno silíceo, va desde granitos a pizarras y cuarcitas, y por tanto las especies que estamos tratando aquí son prácticamente las mismas que hay en estos montes, ¿no? Este es un caso, pues claro, este es el incendio reciente de Collado Mediano. Aquí hubo un incendio, me parece que hemos puesto antes, en 2007. Las primeras repoblaciones que se hicieron fueron en los años 60, tengo entendido, y en este lugar en concreto, años 60, una década en las cuales hubo muchísima... llovió mucho, fue una década muy buena. Se hicieron con repoblaciones de pino silvestre que funcionaron, como veis ahí, los pocos que quedaron del incendio de 2007. Ahora se ha vuelto a quemar, pero esta es una de las pocas zonas que os decía que hay pinos de 15 años, que ya empiezan a dar piña, pero si os fijáis, casi todo el pino que ha salido debajo es pino pinaster. Por tanto, sería ridículo que un poquito más acá, que es donde está la repoblación, incluyéramos el pino silvestre. Pues si hacemos repoblación, lo hacemos con pino pinaster. Y también estamos probando con Pinus nigra salzmani, pero de la procedencia de Sierra de Guadarrama. A ver qué tal funciona. Pero vamos, es a lo que voy. Te puede decir, no, aquí hay estepa, por tanto tiene que haber rebollo y tiene que haber silvestre en caso de repoblación. Pues no, vamos a ver qué es lo que nos está enseñando el terreno. En cuanto a la elección, entre siembra y plantación, pues dependerá de lo que el tiempo transcurrido, de las características del monte que se ha carbonizado. Es lo que veíais antes cuando se quemaba en la peña de Cadalso de los Vidrios, que como para ponerse a hacer agujeros, o sea, es terrorífico. Esto es otra cosa, también es una zona muy rocosa en Valdemaqueda, pero es más llana y te permite mecanizarlo y hacer las cosas de otra manera. Cuidado, aquí volvemos a lo de antes, de los manuales. Esta retroaraña está a unos aproximadamente 1300 metros de altitud.
en su momento se repobló con pino piñonero. ¿Qué se dice? A partir de 900 no pongamos pino piñonero. Pues no lo ponemos. Esto ya se había puesto y el piñonero está magnífico, pero no sabemos lo que va a ocurrir en los siguientes años, las siguientes décadas. Por tanto, no corramos riesgos. Pero bueno, ya digo, hasta el momento la cosa está funcionando. Pues voy a ir deprisa. Aquí, evidentemente, no se puede meter maquinaria y lo que optamos fue por hacer una siembra. Con lo que os he dicho antes, siguiendo el método del señor de Gil Sanz. Como veis, el piñón sale bien y esto es como se encuentran en estos momentos los pinos de siembra en la zona esa que habéis visto tan pedregosa y donde se estaban haciendo las quemas. La siembra aquí se hizo con bellota, siguiendo un método que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama esta barrena que utiliza Montaraz en su día. Ya entramos en plantaciones y como veis en muchos casos las plantaciones pues no han hecho ni falta. Sin embargo, esto tiene un doble sentido. Cuando vimos que se produjo el incendio, inmediatamente nos pusimos a preparar el proyecto de repoblación, sin dar más tiempo. ¿Por qué? Pues porque se tarda una barbaridad, como todos sabéis, en sacar un proyecto adelante. Cuando por fin sale el proyecto, nos encontramos con esto. Repoblamos ahí, nos echamos atrás. Es que además, en Cadalso de los Vidrios sí que había que plantar, porque como dije antes, era mucho más seco y formaba parte del mismo proyecto. Ahora mismo, esto en Valdemaqueda, como la regeneración natural casi no es el mismo punto, ¿no? Pero casi ahora mismo no deja ver lo que había entonces. Porque ahí arriba no se repobló, porque no pudimos llegar. Javier decía que era, no sé cómo has dicho, eras que, no sé qué expresión has utilizado, yo soy el pringao, porque yo empecé a trabajar en el año 90 en Ávila, en el año 92 empecé a hacer trabajos de restauración y no he parado, no paramos de tener incendios, y es una secuencia detrás de otra. Ahora Álvaro está aquí, mi compañero de sección, estamos trabajando simultáneamente en 5 restauraciones. Entonces, bueno, nosotros tenemos una metodología que por supuesto puede ser útil para determinadas zonas ecológicamente semejantes, pero tenemos una sistemática de trabajo que heredamos de la gente que trabajaba en el servicio también antes que nosotros. Y bueno, hemos ido implementando cosas nuevas, porque hay maquinaria nueva, hay cosas hay tecnologías que nos permiten ir mejorando. Yo lo que voy a hacer, igual que ha hecho Javier, es contaros cuál es esta sistemática de trabajo, desde el principio hasta el final, las cosas que hacemos con carácter de urgencia y las cosas que dejamos para más largo plazo. Nuestro problema fundamental es el dinero. Ávila forma parte de una comunidad autónoma que es muy grande, con muy poquita población, con muy poca financiación, por consiguiente, en este país, y con mucha superficie forestal, y con muchos incendios. Entonces, pues hay que repartir entre todos. El ámbito de trabajo al que yo me voy a referir, para contextualizarlo, es lo que nosotros llamamos el Valle del Tiétar. Es curioso porque solamente la gente que trabaja en el ámbito forestal, casi de la provincia de Ávila, nos referimos a la cara sur de la Sierra de Gredos como el Valle del Tiétar. Todo el mundo lo conoce como la cara sur de la Sierra de Gredos. Sin embargo, a nosotros siempre nos sale el Valle del Tiétar. No voy a entrar en muchos detalles porque seguro que lo conocéis, está relativamente cerca de Madrid. Sí es curioso que es la zona de Ávila donde más llueve. Hay un gradiente de precipitaciones entre 2.000 litros en la parte oeste hasta los 1.000 litros en la parte este, con temperaturas muy altas en verano. Todas esas precipitaciones se concentran principalmente en el otoño y un poquito en primavera, pero hay años en los que cae una tormenta, las últimas lluvias en el mes de mayo, y no vuelve a llover, a veces hasta noviembre. Eso, con las altas temperaturas, generan un estrés hídrico en la vegetación que provocan que tengamos esos incendios tan grandes y por reiteración, muchas veces incendios muchas veces con carácter provocados, etc. Mucha vegetación muy variada, más de 1.400 taxones comploren la flora, el conjunto de la flora, pero la cara sur, fundamentalmente, lo que visualmente se ve es una masa natural de Pinus pinaster, como ocurría aquí, nos han contado los compañeros esta mañana, muy condicionada por el boom de la resina de los años 60, 70, la silvicultura iba encaminada a potenciar ese desarrollo del pinaster en contra de otras especies. A lo largo ya de varias décadas estamos trabajando en revertir ese proceso y naturalizar un poco los montes. Este es el aspecto que tiene el Valle del Tiétar.
masas continuas de pináster, públicas y privadas. No quería antes intervenir en el tema este de las claras. Tened en cuenta que nosotros estamos interviniendo en 1/3 del territorio, 2/3 son propiedad particular. No vamos a hablar de la silvicultura de los montes particulares, pero los incendios no distinguen las rayas de lo público y lo privado, eso condiciona mucho también las cosas. Una interfaz agrícola, no agrícola, pero sí agropecuaria, con cultivos de cerezos, de higueras, etcétera, olivos, muchos pueblos, mucha población en verano, mucha gente recorriendo los montes, está muy cerca de Madrid, mucha gente que va a visitarlos, y incendios pues que igual muchos de vosotros habéis estado ya ayudándonos, porque en estos incendios siempre viene gente de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de todas las comunidades autónomas. Incendios muy virulentos, con imágenes como esta que ya conocéis, fuegos de copas, pinares que tienen, esto es masas de pináster, en muchas ocasiones resinadas, pero doseles en fustales adultos de 25 metros de altura, lo cual genera alturas de llama pues de 50, 60 metros, longitudes de llama de 100 metros, 150 metros, muchísimo paveseo, muchos focos secundarios, esa tipología de incendios que no vamos a entrar mucho en detalle. Pero esto es lo que tenemos en el Valle del Tietar. El día después es esto, porque el Valle del Tietar, si se caracteriza por algo, es por sus grandes pendientes. Desde el río Tietar hasta la cumbre del Almanzor hay más de 2.000 metros de desnivel en no más de 10 kilómetros de distancia. Pendientes medias del 40 al 45%, mucha pedregosidad, afloramientos rocosos muy potentes. Este es el paisaje después de un incendio. Lo que se ve como una masa de pinar en la distancia, esa foto que os ponía del Valle del Tietar, cuando desaparecen los árboles, pues tenemos que trabajar con este tipo de territorio. Entonces, claro, la complejidad de la restauración aquí pues es muy grande, tienes que empezar a utilizar el ingenio para ver cómo hacemos las cosas y sobre todo priorizar muy bien la tipología de los trabajos. Este es el compendio de las cosas que hacemos y en este orden. Primero y fundamental, la protección del suelo. El suelo, esta no es una frase mía, pero yo la utilizo mucho en este ámbito de las charlas en materia de restauración. El suelo es el capital y el vuelo es la renta. Si nosotros perdemos la renta y no perdemos el capital, pues podemos ir manteniéndonos. Tú tienes un dinero en el banco, no te da nada, pero lo sigues teniendo. Pero el suelo es el capital. Entonces, el objetivo prioritario de la restauración, el primer trabajo que hay que hacer siempre es defender el suelo y defenderlo in situ. Antes, generaciones anteriores encontraban mucha dificultad para poder tratar de que el suelo no se desprendiera, no se movilizara desde los puntos en donde está, o sea, de cada metro cuadrado. Hacíamos fajinas, hacíamos albarradas, ahora se está desarrollando mucho la trituración de los restos, porque eso es lo que verdaderamente conserva. Todas las gráficas de todas las investigaciones que se realizan en esta materia demuestran que la manera real de conservar el suelo es mediante técnicas de astillado, técnicas de acolchado, etc. Entonces, eso es lo principal. A partir de ahí, la extracción de la madera quemada. Nosotros tratamos, ya lo digo por si luego hay debate en esta materia, siempre tratamos de extraer toda la madera. Ahora os lo voy a enseñar con fotos. Ayudas a los procesos de regeneración natural, esas masas de pinar de fustal alto con un porcentaje de conos serotinos de en torno al 20% generan un banco aéreo brutal. Entonces lo normal es que se regenere el monte. ¿Cuál es nuestro problema? Pues que tenemos incendios en la misma superficie con un periodo inferior a los 20 años, que es cuando el pinar empieza a producir ya un número de cosechas suficiente como para garantizar la regeneración. Y tenemos muchos incendios, segundos y terceros incendios. Perdón, que me he saltado las siguientes fases, pero lo vamos a ver ahora. La ayuda a la regeneración, los procesos de eliminación de regeneración natural, con semillados en las zonas donde tenemos dudas si la regeneración natural puede darse o no darse. Mucho trabajo en materia de eliminación de vegetación competidora. Ahora vais a ver fotos que os explican gráficamente por qué. En aquellas zonas donde no conseguimos la regeneración, trabajamos en repoblación forestal y aprovechamos la oportunidad que nos da el incendio para hacer una mejora de la infraestructura de defensa contra incendios. Porque el incendio
¿Empiezo otra vez? Porque el incendio nos permite trabajar sobre un terreno en donde podemos diseñar los lugares donde puede existir vegetación a futuro y cuándo no. Y por último, los daños por plagas, que ya se han comentado aquí en varias ocasiones, o los daños a la regeneración. Protección de suelos. Esos dos signos de admiración los pongo en todos los sitios donde creo que las cosas son verdaderamente importantes. Y esto es lo más importante. Con esas pendientes y ese contexto meteorológico que tenemos, con precipitaciones muy intensas en el otoño, lo normal es que se produzcan unos fenómenos erosivos brutales. Y hablo de brutales en torno a 50-60 toneladas por hectárea de una manera bastante normal. Porque tenemos estos suelos, o sea, después de un incendio de gran severidad, en donde de las copas ha desaparecido por completo todo rastro de hojarasca que puede caer, tenemos los suelos completamente desprovistos de vegetación. Entonces, pues claro que hacemos fajinas. En el momento en que tenemos cuadrillas disponibles, empezamos a hacer fajinas, empezamos a hacer albarradas y empezamos a gestionar todos los procesos de conservación de suelos. Y aquí entran todos los problemas administrativos, que no son pocos. Tienes que conseguir financiación, tienes que conseguir que la gente que tiene que tramitar esos expedientes sepa que cada día es un riesgo para el monte, y a partir de ahí ya, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Esto lo estamos haciendo ahora bastante, que es georreferenciar, por llevar un control más riguroso de dónde hacemos los trabajos y qué tipo de trabajos. Simplemente llevar un GPS en el bolsillo, el capataz de la brigada georreferencia todas las fajinas y tenemos una medición muy exacta que nos sirve para certificar las obras con bastante rigor y controlar dónde se han hecho los trabajos. Albarradas, hacemos miles de albarradas, unas nos salen bien y otras nos salen regular, y otras nos pasa, como nos pasó en el incendio del año 19 en Gavilanes, después de terminarlas, una precipitación de 150 litros en 24 horas, y en el momento en que revienta la primera en la parte de arriba del cauce, revientan todas las demás. Y se generan unos arrastres brutales. Albarradas que estaban bastante bien hechas, veis que estaban ancladas en roca, con sus tirantes, con una base de piedra que la proporciona el mismo cauce, pero el agua, cuando quiere pasar por un sitio, con 150 litros en 24 horas, pues revienta todo. Entonces, hay que hacer un estudio muy riguroso de la cuenca, de las precipitaciones, de cuáles son las condiciones naturales y saber diseñar dentro de cada cauce a qué distancia tienes que poner una albarrada de otra, qué altura tienen que tener, en qué lugar hacerlas. Son aspectos que hay que tener muy en cuenta a la hora de ponerse a hacer este trabajo. No es coger y decir, pues tengo tanto dinero, me pongo a hacer tales albarradas. Y como nunca hay dinero suficiente, también hay que saber priorizar. Hay que saber priorizar en qué cauces el riesgo es más elevado, hasta dónde puedes hacerlas, a qué distancia unas de otras, etc. El acolchado con paja, pues esto lo tenemos bastante estudiado porque llevamos ya 7 años haciendo acolchados con paja. Hemos abandonado el acolchado manual porque en estas laderas meter una cuadrilla, hacer acolchado ahí, se les va medio día en ir y medio día en volver. Para transportar una paca de paja que puede pesar entre 300 y 350, 400, 500 kilos es inviable si no está a pie de camino. Entonces utilizamos los helicópteros de la campaña de incendios cuando nos los dejan, que no siempre nos los dejan, y hacemos los trabajos de acolchado con helicóptero. Tampoco los hacemos de forma continua, como veis en esta imagen, hacemos bandas, porque tenemos bastante calculado, lo tengo en la siguiente diapositiva, me parece, el proceso operativo y los rendimientos del acolchado con paja para hacer este tipo de bandas. Con un lanzamiento de helicóptero, maximizando el peso que puede transportar en el equivalente al Bambi de los incendios con la eslinga, que son como mucho 700 kilos en unos días inmejorables de condiciones de viento, se pueden hacer en torno a 250 o 300 metros cuadrados por cada lanzamiento. Entonces, claro, pues en un día se pueden hacer a lo mejor 50 o 60 descargas en un día, pues consigues hacer unas bandas de esa superficie multiplicado por ese tipo de lanzamientos. Cosas importantes, por si alguna vez lo hacéis, porque os resulte práctica este rollo que os estoy aquí metiendo. Voy mucho más deprisa entonces. El acopio de la paja, el tipo de malla que se utilice. Hay mallas que son malísimas. Las mallas buenas son las que tienen una cruz interior, unos refuerzos de cruz interior.
y luego en la organización del proceso operativo. Ni os lo cuento, ni os pongo el vídeo, porque no hay tiempo, pero que sepáis que, bueno, que en Ávila esto lo hemos hecho bastante. Lo hemos probado también antes de cortar la madera, a ver si merecía la pena en zonas de mucho riesgo de erosión. Bueno, como veis se queda mucha paja en la copa de los árboles, pero bueno, luego se cae, o sea que tampoco es... En casos excepcionales, en zonas en donde tenemos que proteger, en este caso, por ejemplo, todas las conducciones de agua que iban al pueblo, hicimos unas bermas que bueno, dieron bastante buen resultado, bueno, todo tipo de trabajos. Bueno, la extracción de la madera, lógicamente, si tiene aprovechamiento comercial, hay que aprovechar que hay maderistas que tienen interés en hacerlo y hay que ser muy riguroso con los plazos. En los pliegos de condiciones hay que poner que la madera tiene que sacarse antes del inicio del proceso de regeneración natural que se dé en el monte. Si esperáis que la regeneración natural se va a producir en el mes de abril, pues la madera tiene que estar terminada antes del 30 de marzo, porque todo lo que se haga después genera problemas. Problemas en cuanto a si se extrae o no se extrae la madera. Nosotros lo tenemos clarísimo. En donde no se extrae la madera no hay regeneración. Así de claro y así de taxativo soy. Luego, si queréis, lo podemos debatir, porque tenemos cosas como esta. Yo he recorrido zonas en donde el suelo que pisaba estaba a más de 1 metro. Iba caminando por encima de troncos, envuelto entre el matorral que se regenera y no pisaba el suelo. Cualquier semilla que pueda haber ahí que pretenda germinar y desarrollarse no tiene ninguna viabilidad, ninguna posibilidad de desarrollo. Bueno, no voy a comentar esto. En cuanto al tema de la regeneración natural, dependiendo de la especie, si hay especies brotadoras o son especies con mecanismos de regeneración natural potentes por semilla, pues el tratamiento que se da a la vegetación puede ser uno u otro. Esta mañana lo hemos comentado, Froilán ha trabajado mucho este aspecto del Quercus pyrenaica. Nosotros tenemos la suerte, como os decía antes, que la serotinidad del pináster en la Sierra de Gredos, en esta zona, está en torno al 20%, entonces genera un banco aéreo brutal que se pone en funcionamiento y acabamos teniendo 30.000 pinos por hectárea en los primeros inicios de los trabajos, pero no en todos los sitios sale así. Entonces ya llevamos tiempo trabajando con estas máquinas que son unas abonadoras agrícolas en donde las utilizamos como semilladoras. Tampoco me voy a detener en ello porque no tengo mucho tiempo, pero si queréis que os cuente cuáles son los procesos que utilizamos, porque calculamos la dosis para trabajar en el monte y los operarios van recorriéndolo garantizando que el porcentaje de semilla que tiene que, bueno, el porcentaje, la densidad de semilla que se tiene que incorporar al monte es la que nosotros queremos desde el servicio técnico. Porque si no conseguimos la regeneración natural en este contexto, ya me diréis vosotros cómo aquí podemos pensar en alguna repoblación. O sea, nuestro objetivo prioritario es garantizar la regeneración natural a toda costa. Y todos los trabajos que realizamos están encaminados a cumplir ese objetivo. Porque si no, tenemos esto. Esto es el incendio de Arenas de San Pedro del año 2009 y este tratamiento silvícola es en el año 2014. 5 años después, las retamas tienen 5 metros de altura, veis al operario aquí, que no era bajito, con unos diámetros en torno a 10 centímetros. Cuando nosotros les decimos, tenéis que desbrozar eso, ellos nos dicen, eso no es un desbroce, eso es un clareo, o una corta hecho, y tienen toda la razón. Entonces, para nosotros el verdadero problema de gestión es la competencia de la vegetación en un entorno en donde nosotros tenemos pinos que han salido, pero el matorral los está invadiendo desde el primer momento en que hemos apagado el incendio. La competencia es brutal. Y entonces tenemos que buscarnos la vida a ver qué hacemos. Cuando la regeneración natural no es completa en toda la superficie, entonces trabajamos con procesos de repoblación forestal. Claro, en muchos sitios no es fácil decidir si metemos aquí una máquina o no. Hay una densidad umbral en la que dices, bueno, pues a partir de aquí pues vamos a empezar a densificar la masa, ¿no? Esto también es una cuestión que tenemos muy trabajada. Ojo con pensar que repoblar un terreno que se ha quemado es lo mismo que repoblar un terreno que no ha tenido árboles nunca, porque metes un bulldozer y el bulldozer es incapaz de trabajar. O sea, desde el minuto cero se está atascando con las raíces y con los tocones de los árboles que has cortado, y a lo mejor los has cortado hace 4 años, pero las raíces siguen impidiendo que el bulldozer trabaje. Entonces tienes que ingeniártelas, a ver qué método de preparación utilizas para hacerlo en condiciones. Nosotros desde hace tiempo ya, prácticamente en este tipo de trabajo, solo utilizamos la retroaraña, y no utilizamos la retroaraña con cazo, utilizamos la retroaraña con aperos modificados. Ahí veis un rejón subsolador de un bulldozer,
modificado para trabajar con la retroaraña. Trabajamos con un rejón, con dos rejones con una pletina, bueno, de muchas maneras diferentes. Ya estoy acabando. Lo que os decía, la oportunidad que nos brinda el incendio. Si nosotros tenemos una masa como esta, que se nos quema entera, bueno, pues vamos a ver, ya que tenemos que trabajar ahí, vamos a ver qué capacidad tenemos de diseñar una red de protección del monte complementaria a la que ya tenemos, que en el siguiente episodio de incendio nos permita a los operativos de extinción trabajar con un poco más de capacidad, ¿no? Entonces, pues en muchas ocasiones pues hacemos este tipo de diseños. Pistas las convertimos en pista cortafuegos, diseñamos o implementamos o densificamos la red de puntos de agua para toma de camiones y de helicópteros, y últimamente lo que nos hemos dedicado a hacer este tipo de balsas de gran capacidad, porque antes venían mucho los Kamov a Ávila, ahora como ya no tiene, ahora no vamos a tener Kamov, pero bueno, aquí un helicóptero carga muy bien. Los hacemos a cotas altas para que los helicópteros suben a por el agua sin peso y bajan con ella. Del tema de los daños a las pistas, pues no voy a hablar, pero con 150 litros después de un incendio que tienes el suelo completamente desnudo, el monte entero es intransitable. Si tienes 20 kilómetros de pistas, los 20 kilómetros de pistas están destrozados. Entonces, bueno, pues os voy a poner esto que es el resumen de mi vida laboral. Para mí esta es la única receta que de verdad existe en este tipo de trabajos. Al final, o te pones detrás del carro a empujar para que todo salga, o las cosas no salen. Hay que echarle conocimiento, hay que echarle ilusión, hay que echarle sentido común, rigor y experiencia. Pero en total tienes que dar el 120%. Después de muchos años haciendo esto, o estás detrás de todo lo que hay que hacer desde el primer día, o las cosas no salen bien. Si no aprietas a los maderistas para que terminen en la fecha oportuna, si no aprietas a los maquinistas para que trabajen hasta el último metro cuadrado de la zona que tú quieres repoblar, si no estás detrás de la gente que está semillando, las cosas no salen bien. Así que este es mi resumen. Bueno, buenas tardes a todos y tardes, que es bastante tarde. Yo soy el último en hablar y vengo del sitio más lejano de todos. Y aunque tengo acento de Madrid, soy canario. Llevo allí ya 30 años. Lo primero que quiero decir es que me hubiera gustado que estas jornadas fueran hace 3 años, porque desde hace 3 años hemos tenido 4, hemos tenido que hacer varias restauraciones, y aunque prácticamente todo lo que ha salido lo estamos haciendo allí de una o de otra manera, pero claro, ver confirmar que lo mismo que haces se hace aquí en la península bueno, te ayuda a darte cuenta de que lo estás haciendo, no bien, pero por lo menos en la dirección correcta. Bien, en el descanso, porque me ha gustado mucho, bueno, todo me está gustando muchísimo, he tratado de comparar cómo nos hemos sentido nosotros y cómo está funcionando la restauración después del último incendio del 2023 con lo que han contado los compañeros de Guadalajara, porque fueron 2 incendios de lo que es en superficie idéntico, prácticamente 13.000 hectáreas. En relación a la restauración, nosotros hemos tenido también muchísimas presiones de la opinión pública y por eso he contado lo de Twitter. Twitter es un infierno ahora mismo para trabajar, porque te sale la opinión de cualquier desinformado, resulta que vale más que la de cualquier profesional. Sí que hemos tenido mucho apoyo a nivel político. Como en el resto de los territorios, lo prioritario que hemos hecho ha sido actuaciones prioritarias de control de la erosión y de las infraestructuras, y no estamos haciendo repoblaciones a no ser que sea indispensable. Lo que ocurre es que hay hay 2 ecosistemas de los que se nos han quemado, que sí que necesitan repoblaciones por distintos motivos, ahora voy a hablar de ello. Diferencias: herbivoría, falta la H porque el ordenador de Adela no le funciona. Y lo he redactado ahí, es que no quería olvidarme de nada. ¿Qué ocurre con la herbivoría? Para nosotros es un problema, porque en las islas volcánicas no había herbívoros. Entonces, tanto el conejo como el muflón en Tenerife y la rata causan unos daños extraordinarios sobre todo el regenerado. Y lo que hacen es condicionar el regenerado. Entonces, hay que controlar a los herbívoros para que pueda funcionar el regenerado. Las especies de las islas no están adaptadas a los herbívoros.
Ecosistemas que ardieron, en el matorral lo he puesto 2 veces ahí la A. Laurisilva, pinares de repoblación, principalmente también pinar natural, pero pinares de repoblación y matorral de cumbre. La laurisilva, supongo que alguno que ha ido me ha dicho que no la vio, y estuvo allí en Canarias. Bueno, la laurisilva es no voy a decir selva tropical, pero casi. O sea, es un bosque de muchísimas especies, puede haber hasta 15, que según las condiciones crece de una manera u otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas especies, algunas están mejor adaptadas al fuego y otras peor. Y entre los fuegos y los aprovechamientos, lo que ha ocurrido es que en las pocas zonas donde queda Monteverde, laurisilva, Monteverde es un término canario, porque laurisilva hay en más zonas, hay también, en Cabo Verde ya no queda, pero en Azores y en Madeira sí que hay una laurisilva muy parecida a la canaria. ¿Qué ocurre? Que cuando arde, resulta que las únicas especies que brotan bien son el brezo, la falla y el aceviño. Liles canariensis, la falla es la morella falla y el brezo lo saben todos ustedes. Lo que pasa es que el brezo allí tiene porte arbóreo, te encuentras brezos de 15 metros de altura. Entonces, a base de aprovechamientos e incendios, resulta que la laurisilva se ha empobrecido extraordinariamente. Entonces, una de las cosas que hacemos en las repoblaciones, que no es una repoblación en sí, es una plantación de enriquecimiento, es enriquecer la laurisilva con las especies que no saben regenerarse después de los incendios. Y luego el matorral de cumbre, que es un matorral que solo existe en Tenerife y un poquito en La Palma, con especies completamente endémicas y que se regenera muy mal porque hay muchísima sequedad. Y para lograr la regeneración hay que hacer vallados, porque o logras controlar principalmente el conejo o es imposible controlarlo. Entonces, a mí me encantaría regalar conejos, que me han dicho que por aquí no hay. Vamos, los soltaba pero no es posible. ¿Qué ocurrió en el último incendio? Que algo que es muy raro que pase, porque la estrategia del Monteverde para no quemarse es no arder. Tiene tal contenido de humedad que cuando llegan los incendios se apagan. Pero el de este año, por muchas características, tanto climáticas como fue el incendio, lo voy a contar luego muy rápido, sí que ardió. También por la sequía que llevamos 2 años de una sequía que, como sigue así, no sé qué vamos a hacer. Hay un problema muy gordo ahora con la restauración por la falta de demanda de madera. El radiata que nosotros tenemos, 200.000 metros cúbicos, solo hemos podido en un año y pico sacar 40.000. Y el problema es que no podemos venderlo. Entonces vamos a tener que comprar un camión astillador para astillarlo, y esa astilla sí que va a tener mercado dentro de las islas para la agricultura. Pero si no, no tenemos dónde llevarnos la madera, nadie la quiere. Entonces tenemos ahora mismo 160.000 metros cúbicos y la única forma de quitárnoslo es astillarlo. Bueno, la presión turística sobre el territorio, los años extraordinariamente secos, muy secos. ¿Qué ventaja sí que ha habido? Que la extinción fue un éxito, la del incendio del año pasado, no realmente como extinción, sino como protección civil, porque hubo que evacuar casi a 50.000 personas, y funcionó. Y una cosa que sí que ha ocurrido, no sé ustedes como experiencia de la extinción, pero a nosotros hemos pasado a que nos tiraran piedras cuando íbamos a apagar un fuego, a que ahora no paran de hacernos homenajes, y ni una cosa ni la otra. Pues yo estoy cansado de los homenajes, pero estaba también cansado de los insultos, que en ocasiones te insultaban cuando estabas apagando los fuegos. Y bueno, por fin vamos a tener que hacer una inversión entre 24 y 30 millones de euros en la restauración, porque lo que sí que vamos a tratar de hacer es continuar con la restauración después de haber logrado lo que es la estabilización de los suelos para mejorar la resiliencia de las masas. Ahora voy a contar cómo. Prácticamente 20 y pico millones los pone el Cabildo. Bien, aquí está un poco la representación. Esta es la zona de Barlovento. Las zonas de Barlovento y de Sotavento en las islas, sobre todo las que tienen altura, son completamente diferentes. O sea, en una misma zona, en la zona de Sotavento y en la de Barlovento, aquí pueden caer 150 milímetros y a la misma cota 1200. Entonces, las vegetaciones no tienen absolutamente nada que ver. Toda esta zona que ven del bosque termófilo no existe, está acabada, terminada por los aprovechamientos tanto aborígenes como los aprovechamientos posteriores de los castellanos cuando llegaron, y las únicas zonas que arden, porque hay vegetación, claro, el termófilo no arde porque no existe, es el pinar, que hay pinar de norte y de sur completamente diferentes, la laurisilva y el matorral de cumbre. Bien, esto es el perímetro del incendio del año pasado. También voy a sacar un poco de imágenes del 2007, que fue un incendio diferente. El incendio empezó aquí, a las 23:55 tuvimos el primer aviso,
uno de los bulos que salió es que el responsable de la extinción no llegó hasta 8 horas después. Es mentira porque era yo, estaba de guardia ese día y llegué a las 12:30. Luego te enteras dos días después de que están soltando el bulo. Pero bueno, voy a poner ahora un vídeo que, a ver, ¿cómo se puede minimizar esto? Ah, vale. Vete aquí. Aquí. Espero que sí. Sí. Esto es a la 1:45, es decir, 1 hora y 10 minutos después de que empezara el fuego. Y es la ladera que arde en masa, es un pinar de repoblación de los años 60, el Monte Comunal de Arafo. Yo llegué justo en este momento y cuando vi esto dije, Dios mío, o sea, fue inmediato, nivel 2, hay que llamar a todo Dios. Y los medios tienen que irse únicamente a proteger las casas porque ya estaba llegando abajo. Vale. Bueno, ahora a ver si salta o no, porque le está costando. Llevas 9 minutos para que te vaya. 9, vale, yo voy, si no me cortan y ya está. Porque... Vale, bueno, este es el mapa de severidad que sacamos después. Voy a luego explicar un poco cómo funcionó el incendio, pero bueno, lo puedo explicar aquí mismo. El incendio que empieza aquí, empieza con un viento de componente sur-oeste que está empujando hacia una zona, aquí hay un núcleo urbano que se llama La Esperanza, que al día siguiente hubo que confinar porque no daba tiempo de evacuar y se le confinó. Y por otro lado, por pendiente, tiraba justo hacia la cordillera dorsal. Esto es toda una cordillera que va de los 1.100 metros hasta los 1.220, que está aquí el observatorio de Izaña, que estuvo a punto de quemarse. Entonces, las dos componentes era una por pendiente y otra por viento. Un viento ligero, no fue un viento movido, no fue un incendio movido por el viento, fue un incendio movido por la sequía brutal, por las condiciones meteorológicas. Se me ha olvidado comentar que 2 días antes habíamos tenido la mínima más alta de la historia de las islas, 37 grados. Una mínima. O sea, la temperatura mínima por la noche fue de 37. Esto fue durante 6 días. Imagínense cómo tenía que estar la vegetación. El vivo. Estaba disponible hasta límites insospechados. Después, el viento roló, que fue otro de los problemas que tuvimos, empezó a tirar del sureste y empezó a empujar el incendio ladera abajo por todas estas zonas, que aquí hay repoblaciones de radiata de los años 40 y 50 que se quemaron todas, todo el radiata que no habíamos cortado a tiempo. Alguien lo ha comentado antes, la naturaleza hizo lo que tenía que hacer, se lo llevó por delante y posteriormente el viento roló y empezó a entrar un viento del noreste y lo metió en el Valle de la Orotava. Y aquí, que había muchas zonas que diversos temporales habían tirado al suelo, temporales de viento, habían tirado el radiata, habíamos repoblado con Monteverde porque era zona de Monteverde, pero no habíamos hecho tratamientos suficientes para eliminar la vegetación pirófita que salía. Ardieron, porque encima fue el incendio bajando poco a poco, desecando continuamente lo que había por debajo y ardió hasta las entrañas el valle, que, bueno, este es el mapa de pendientes, la zona donde empezó, que es esta, es de las zonas que tiene más pendiente, hasta mayores del 70%, pero vamos, una pendiente media del 30, 40, 50% allí es normal, eso es lo normal. Luego te encuentras pendientes del 60-70. Hay una zona en Icó, que no se ha quemado este año, se quemó en el 2007, que en 10 kilómetros pasas de 0 a 3.700 metros. El pico. Bien, estos son la primera evaluación de qué es lo que había que hacer. Al final se hacen tratamientos muy parecidos a los que todos ustedes han comentado, con lo cual no me voy a extender, pero Faginadas, Salvarradas, sí que hay alguna foto, pero voy a pasarla rápido. Objetivos inmediatos, pues hay un primer objetivo allí que es restauración de los servicios esenciales. Todo el agua en Tenerife viene o de pozos o de galerías. Y las galerías están en el monte. Y cada vez que hay un incendio se queman las tuberías. Y entonces o entran a arreglarlo o la población se queda sin agua. Entonces 1.100.000 personas sin agua es un problema. Entonces se tienen que meter y ellos sí que hacen heroicidades, porque se meten en cada sitio a arreglar las tuberías y luego
Y bueno, los urgentes, la primera lo ha comentado el compañero del Valle del Tietar, que es donde yo he encontrado más similitudes. Respetarlas, o sea, conseguir que no haya pérdida de suelo, disminuir las avenidas, daños sobre la infraestructura viaria y luego ya después, lo mismo que han comentado todos, restaurar la vegetación dañada, donde hay que hacer repoblaciones se hacen, pero no es urgente. Lo que sí que es importante, pero es a largo plazo, es la actuación sobre las pirófitas, porque si dejamos que salga lo que de forma natural va a salir, en el siguiente incendio se nos va a quemar igual. Y ya hemos considerado prioritario conseguir especies en el Monteverde planifolias, laurel, prunus lusitanica, viñático, que es Persea indica, son todos árboles de allí, que no existen fuera de Canarias. Una cosa que hemos observado, esto es una de las masas de radiata a la derecha, esto es una masa de Monteverde que está regenerándose, no es una laurisilva madura, y aquí no entramos a apagar, el incendio se apagó solo. ¿Por qué? Porque el Monteverde, aun con las condiciones de sequía que había, tenía algo de humedad. Y aunque luego hay focos secundarios, ahí ven algún foco, no prosperó. Entonces nuestro objetivo es lograr masas de laurisilva adultas, con alturas de copas de 20 metros. No tengo tiempo de explicarlo todo. ¿Por qué está esto así? Que es una de las explicaciones. ¿Por qué? ¿Qué aprovechamientos? Que no se puede. Bueno, estos son un poco los aprovechamientos a matarrasa que se hacían en el Monteverde y los resalveos de conversión a Monte Alto que estamos haciendo, que en muchas zonas han funcionado, porque las masas que tenían gran cantidad de brezo, a partir del 40, 50, 60% de brezo en las masas, arden. Si hay menos, sí que logra pararse. Bien. Antes han comentado lo de las claras, que no importan tanto. Bueno, esto es una masa de canario, en el Valle de la Orotava, a la izquierda está aclarado, y a la derecha no. Y ustedes pueden ver los daños. Entonces, es matemático. A la izquierda, además, hay una compañera que hizo el tratamiento y que hizo un control de rebrote, Eva Padrón, y yo, viéndolo un día con ella, dije, yo no creo que sea tan importante el control de rebrote. Bueno, pues donde no se hizo el control de rebrote del pino, porque el pino brota de cepa, donde no se hizo arreo de copas, con lo cual ya me he convencido, hay que hacer control de rebrote. Si no tienes al final una masa de unos pinos de 15 metros y unos chirpiales que tienen 5 o 6 metros, que son pinos, y te suben el fuego a copas. Esta es otra de las fotos. Bueno, actuaciones urgentes, fajina, lo mismo que todo el mundo, otra fajina. Estas son fajinas mal hechas, a mí no me gustan, pero bueno, del incendio del 2007, y ya está empezando a producirse el aterramiento, que es el que se busca, y que no haya, aquí hay más fotos de lo mismo. Esta es una fajina posterior, que ya está completamente disimulada por ¿qué problema tenemos aquí? Bueno, lo voy a decir luego. Está la fajina. Este es Juan Agulló, que es el amigo de alguno de ustedes, ahí está Juanito conmigo, después ya naturalizado cómo estaba la masa. Nosotros hemos hecho también fajinas armadas, mezcla de piedra y madera. Esta es una fajina armada cuando ya se está aterrando, diques. Esta es la misma imagen, es el mismo sitio, me costó mucho encontrarlo. Problema, esto se quemó en el 2007, se nos quemó en el 2022. Se quemó otra vez de copas, todo. ¿Por qué creo yo también que ardió con tanta intensidad? Porque después no hicimos un control de las pirófitas. Y al no hacer el control de las pirófitas, esto tiene que ser un pinar húmedo, un pinar, pero debajo solo falla. Si hay brezo, arde. No puedes cortar el brezo en todos lados, pero sí en puntos determinados. Bien, este año hemos hecho una actuación en un barranco principal, el Barranco de la Raya. Hemos hecho una barrera dinámica para control de derrubios. Este barranco, no tiene una cuenca grande, tiene un tiempo de concentración cortísimo y acaba en el Puerto de la Cruz. Y es el único de los barrancos de la zona del incendio que tiene laderas inundables. Y yo, buscando en la historia, en 1826 hubo allí lo llaman el aluvión. Fueron 3 días lloviendo, no se sabe evidentemente qué precipitación total hubo, pero sí se calcula, según las crónicas, entre 300 y 1000 muertos. Y destrozó el Puerto de la Cruz. El Puerto de la Cruz aquí tenía 500 habitantes, ahora hay 45.000. Y todo esto que está en azul, que es la estimación de lo que se llevó el barranco, está construido. Entonces, no me quiero imaginar lo que puede pasar. En las crónicas lo que se le da más importancia es que se perdió la Virgen de Candelaria. Los 1000 muertos no, porque al final todo es se perdió la Virgen. Cosas de la historia.
Bueno, también hemos hecho diques de gaviones, zampeados, bueno, actuaciones que han hecho ustedes. Este es un dique como ya se está aterrando, cómo está después, la naturalización de la actuación, diques de laminación, cómo estaba, esto ardió. Estos son actuaciones del 2007 que ardieron en 2022. Y ahora este año estamos con la eliminación del pino radiata. Ese es el autocargador. Antes, con las cifras de Guadalajara me he quedado atontado. Pues 62 autocargadores, nosotros tenemos uno. Y 62 procesadoras. Una procesadora, 4 autocargadores. Y no hay más. Y es el problema de la distancia. Que no venimos aquí a compartir experiencias y que la maquinaria no llega. Y tampoco se puede sacar la madera porque no es rentable. Bien, tenemos la eliminación del riesgo de radiata, la actuación en pista, la mejora de las infraestructuras viarias, y aquí sí que está el recepe del Monteverde. A la derecha hemos recepado y hemos cortado todo el brezo. A la izquierda no hemos cortado la parte muerta. Para nosotros la diferencia es fundamental, hay que receparlo todo y después cortar el brezo. Y el objetivo final que queremos es el de la derecha, que solo haya fallas, o si hay menos cota, laureles, aceviños, viñátigos, prunus y ténica. Esto es un ejemplo de lo que he comentado antes, del rebrote de cepa después de haberlo cortado. Estos son pinos que han brotado de cepa y hay que cortarlos. Bien, estos son más trabajos. Esto es un ejemplo del desbroce del helecho y del brezo antes y después, cómo queda. Y ahora ya estamos un poco en la reforestación, en la plantación de enriquecimiento. Esta foto la hicimos el viernes. Estamos aullando con aulladora manual, aunque vamos a meter también una retroaraña. Al final, muchísimos de los trabajos veo que se emplean cosas parecidas. El problema que tenemos es que yo le pedí al compañero que me sacara la foto cuando estaba ya preparando definitivamente la preparación del suelo. Fíjense el polvo. Aquí tienen que caer 1000 litros al año. Han caído 150 en el 2023 y este 2024 otros 200. O sea, tenemos en zonas que tendría que caer 1000 litros precipitaciones de desierto. Y no vamos a plantar, evidentemente, hasta que no llueva. Que no sé si vamos a poder plantar. Ahora se están empezando a morir muchos árboles en pie que ardieron de subsuelo. No he comentado antes que después del incendio del 15 al 30 de agosto, fueron 15 días de extinción. Tuvimos un nuevo incendio, no me sale la palabra ahora mismo, una reproducción por fuego de subsuelo que no lo tengan, no tengan el fuego de subsuelo. Es la experiencia más espantosa que hay, porque tienes a lo mejor 1000 hectáreas y no sabes dónde te va a salir. Y como haya potencial de retorno, te puede salir en cualquier lado. Y encima, esto era ya al lado de las casas, se evacuaron las casas, la gente estaba harta, volvió. Entonces te salían fuegos a 200 metros de las viviendas y ya no podías volver a echarles porque los paisanos estaban hartos de irse. Bien, y por fin la restauración del matorral de Cumbre. Esta es la obra que está financiando el Ministerio, Madrid. Se han quemado casi 900 hectáreas. Las actuaciones en Pinar son parecidas, pero en el matorral de Cumbre, como he comentado, lo que se está sobre todo realizando es el control de la predación de los herbívoros mediante vallados. Estos son los vallados que se han hecho después de este incendio, 100 hectáreas aproximadas. La retroaraña es la máquina que los está haciendo. Este es un ejemplo de uno de los vallados y antes se lo estaba comentando a alguien que se ha quitado el primer vallado, pero se ha quitado el primer vallado que se hizo en el incendio del 2007. Y esta foto la enseñé el otro día, creo que es bastante fácil ver dónde está el vallado. Esto es para que se vea cómo se regenera el ecosistema con vallado y cómo está, que además está en la parte que llevo yo, esta la lleva el Estado, con lo cual ya me estoy dando cuenta que tengo que meter vallado. Bien, y luego como conclusión final, aparte de las conclusiones de la extinción, es que Tenerife tiene 80.000 hectáreas de pinar y se nos han quemado pues 50.000 hectáreas en los últimos 30 años. Ha habido zonas que han tenido 2 y 3 incendios. Entonces, sí, el pino canario está adaptado a los fuegos, el pinar canario natural, no es de repoblación, que arde muy fuerte. Hay muchas especies que viven en el pinar o que deberían estar, como el Juniperus, que no resisten igual los incendios y que a base de recurrencia acaban desapareciendo o siendo extremadamente extraños. Y con el Monteverde pasa lo mismo.
Nada, todos antrópicos, porque luego allí hay una corriente dentro del colegio en la universidad que dice que los incendios son, que como la dinámica del fuego es buena, pues que no pasa nada. Yo, sí, claro, no pasa nada. Si es la dinámica natural, el jueves estuve en una conferencia en el Parque Nacional que ellos mismos lo dicen, pero luego dicen que es bueno. O sea, salía, bueno, ¿cuáles son las cenizas? ¿Cada cuánto aparecen cenizas en el paleopolen? En época preaborigen. Y me dice 400 años. Digo, vale, te compro un incendio cada 400 años, pero no uno cada 15, que es lo que tenemos ahora. Bueno, muchas gracias. Yo quería preguntarle a Ángel, que bueno, me ha gustado mucho tu presentación, y te quería preguntar, has mencionado que las albarradas, que hay que calcular bien dónde las pones, y ¿realmente hacéis cálculos de dónde, o es algo más empírico? Como estamos entre amigos y compañeros, es bastante empírico y está basado fundamentalmente en cuánto dinero tenemos. Así de claro. A ver, hemos hecho muchas albarradas y hay ocasiones en las que la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es la que a nosotros nos afecta por el territorio, coordina este tipo de trabajos. O sea, nosotros nos dedicamos a temas de regeneración y restauración, en lo que ellos se encargan de hacer los trabajos de corrección en los cauces. Ellos no se salen de los cauces. El tema de fajinas, de acolchados, etcétera, no intervienen para nada. A pesar de que les afecta mucho, lógicamente, porque en el río Tietar hay embalses de abastecimiento, etcétera. Entonces, como cálculos no existen. Lo que sí tenemos es un orden de magnitud de la distancia que empleamos entre unas albarradas y otras. Y ese orden de magnitud proviene de alguna cuenta que hemos hecho y sobre todo de la experiencia. Y en ocasiones tampoco nos sirve, porque esta precipitación de 150 litros en 24 horas es excepcional. Todas estas cosas que se hablan del cambio climático, que muchas de ellas son muy ciertas, al final la conclusión que extraemos toda la gente que de alguna manera trabajamos en emergencias es que los procesos son mucho más extremos. O sea, es que llueve mucho más cuando no tiene que llover, hace mucho más calor cuando no es normal que lo haga. Ese tipo de cuestiones afectan mucho a este tipo de trabajos, porque nosotros no pensábamos que nos fuera a llover tanto en un solo día. Entonces, claro, haces las albarradas a la distancia en la que las has hecho la última vez que han funcionado. Pues como mucho entre 50 y 80 metros en función de la pendiente. Influye mucho la tipología de la vaguada. No me quiero enrollar con esto, pero hay zonas en las que no merece la pena poner una albarrada porque la capacidad de retención es muy pequeña. Si tiene mucha pendiente no vas a retener nada. Entonces tienes o las haces más grandes allí donde puedes, o tienes que calcular un poco, pero no es un cálculo matemático que digas a 75,2 metros. No, eso no existe. Tienes que ir allí al monte luego y verlo, porque hay un orden de magnitud. Para nosotros ese orden de magnitud está entre 50 y 80 metros. No sé si esto te sirve, porque si hay una cosa que también tengo clara, es que igual que no hay dos extinciones de incendios iguales, tampoco hay dos restauraciones iguales. Las variables que intervienen en cada zona son muy diferentes. Por mucho que la especie sea la misma, el suelo sea el mismo, el clima sea el mismo, hay cosas que hacen que los resultados varíen. Sacar grandes conclusiones de las experiencias de un incendio para el resto del territorio es peligroso. Pero bueno, si sirve de respuesta ese orden de magnitud, pues ya, y si no, ya te llamaré. Por supuesto. Y otra cosa que te quería preguntar, que me ha llamado un poco la curiosidad, he querido entender que en torno al 30% era monte de utilidad pública en la zona que estabais, pero casi un 70% terrenos privados, particulares, y ahí se hace restauración, ¿no? ¿Quién la hace? A ver, en esta zona hay más superficie de monte de utilidad pública. También es cierto que entre medias de todos esos montes de utilidad pública hay decenas de miles de parcelas particulares de media hectárea o parcelas de particulares de 500 hectáreas. O sea, hay toda la tipología que te puedas imaginar y todas de pináster, pero entre medias hay otro tipo de cultivos. ¿Intervenimos? Pues intervenimos. Por ejemplo, en el tema de las plagas. En el momento en el que detectamos que hay un problema que se puede convertir, como hemos visto esta mañana, son los mismos problemas que hemos compartido,
Cuando vemos que las poblaciones de perforadores se disparan, porque ponemos trampas, hacemos curvas de vuelo, calculamos el número de insectos periódicamente para ver cuál es la afección de las poblaciones, hemos tenido 3 o 4 generaciones después de un incendio, o sea insisto, tenemos los mismos problemas. Si detectamos que hay problemas en las fincas particulares, la administración interviene, declara la plaga y automáticamente eso habilita a la administración a intervenir para ejecutar trabajos en las fincas. Por regla general, sin necesidad de hacer ese procedimiento, también facilitamos toda la extracción de la madera después de un incendio. En el momento en que hay un incendio grande que afecta a fincas particulares, desde el propio servicio y con la colaboración de los agentes medioambientales y a través de los ayuntamientos, se establecen procedimientos para que la gente solicite de manera inmediata y además con la garantía de que se les va a autorizar inmediatamente la corta de la madera. Pero ahí ya entramos en el mundo de la madera. Claro, hay maderistas que les interesa entrar en las fincas particulares, a otros no, a otros cuando me adjudiquen el lote del monte público ya vendré. Bueno, para estar hablando 3 días de gestión de madera quemada, pero sí podemos intervenir. Incluso hemos llegado a intervenir en restauración. En procedimientos como habéis visto de semillado, no tiene ningún sentido decir, ay, esto es una finca particular, me la salto. Si contamos con la autorización del propietario particular, entonces continuamos y le semillamos la finca. A nosotros nos resulta más fácil para no tener que andar haciendo cartografías extrañas y al particular pues le ayudamos a que se le regenere el pinar. Yo, si os parece, me gustaría hacer un matiz, sobre todo en la parte de la isla y de Madrid. ¿Cómo afrontáis ese hándicap de tener la opinión pública o ese tránsito humano tan cercano? Bueno, uno de los problemas que hubo según dejó de haber llama es que 2 días después estaba ya la gente con las bicicletas entrando al incendio, a la zona quemada, porque no tienen otro sitio donde ir. O sea, yo por un lado les entiendo, pero al final lo que es toda la parte forestal de Tenerife es el parque, no hay otro sitio donde ir. Entonces, es un problema muy gordo. Seguimos teniendo todavía pistas cerradas porque aún no las hemos limpiado de radiata y el radiata cae, o sea, de repente hay un día 5 kilómetros por hora de viento y empiezan a caer radiatas. Como le caiga a alguien encima. Y bueno, pues tratando de hacer un poquito más de ser nosotros los que llegamos a través de Twitter, que muchas veces no llegamos, o de los medios, de sacar muchas notas de prensa, sí, hay que tratar de adelantarse. Y luego cuando hay un bulo, pues sacar información en relación a los bulos. ¿Y la Comunidad de Madrid? Bueno, ¿Qué opinamos? atendemos a la gente, es lo mejor, llevarnos a tu territorio, entonces te empiezan a contar chorradas y aceptas lo que es sensato y lo que no, pues al final te acabas enfadando y es que es terrible. Te encuentras que cualquier indocumentado llega y sabe más que tú por el mero hecho de haber nacido en su pueblo y ya he dicho, ya os he contado antes que todavía no me he recuperado lo de que hay que cortar los tocones más altos. Me contaba un tío que según él era un experto en evaluación ambiental para que hicieran subir los pajaritos. Yo es que de verdad no me lo puedo creer. Entonces se enteran de que hay dinero para recuperación de ese terreno y basándose en que hay dinero quieren jugar con ese dinero, pero no lo ponen ellos son una asociación que deciden que es lo que hay que hacer y te vienen a decir que tú además no solo es que te diga lo que tienes que hacer, que tú eres un inútil, un ignorante por principio y entonces dices, bueno, queremos jugar en el monte, queremos plantar cositas, queremos hacer en 60 hectáreas pues lo mismo que se hace en 6.000 o en 60.000, un mosaico en 60 hectáreas, quieren hacer un mosaico de cultivos, quieren hacer un mosaico de, bueno, yo qué sé. Total, que llegan allí, te cuentan todas esas historias y encima no solo quieren jugar, que les dejes el monte, que ya nosotros tenemos que sacar madera, tenemos que preocuparnos de 1000 problemas, con contratación, con intervención, con todo el mundo, con nuestros superiores. Y entonces te dicen que no solo quieren jugar, sino que les compres un juguete. Bueno, el dinero no lo compro yo, si queréis vosotros, pues meteos en los enclavados, meteos donde pueda, o os dejamos un sitio, ¿no? Pero id vosotros con vuestras regaderas, id vosotros con la planta os la damos, evidentemente, pero hombre, no nos hagáis pagar el juguete.
Y es que eso es continuo. Y al final pues tienes que mandarlos a Pasear. ya pasean. No, pero es verdad que hay gente que sí que hay asociaciones sin ánimo de lucro, que nosotros lógicamente pues también somos los que de alguna manera los tutelamos, ¿no? Les damos la planta, les damos explicaciones, les damos palmaditas en la espalda una vez que han plantado, y muy bien, chavales de institutos, Reforesta y asociaciones de este tipo, o la Sociedad Alpina de Amigos de Peñalara, que quieren celebrar sus 110 años, entonces bueno, pues son gente normal y no hay inconvenientes en dejarles una pequeña parte pues para que desarrollen esa buena voluntad, ¿no? Pero la verdad es que la mayor parte de las veces, yo por ejemplo no estoy metido en ningún tipo de red social, aparte del WhatsApp, porque es que no lo podría resistir, seguro que la palmo, vamos, o sea, paso definitivamente. Un machaque contigo. Pues no sé si hay alguna otra pregunta más. Hay que irse para casa ya. Que hay que irse para casa, digo. Vale, pues nada, si no hay ya más preguntas, pues nada, que también al final se ha hecho bastante tarde, pero bueno, ha sido todo muy interesante. Lo primero, agradecer a todos los que habéis venido, a todas las ponencias. Y a mí un poquito, si me gustaría, nada, a ver, ahora me enrollo de aquí media hora, ¿os imagináis? No. Vale, pero un poco sí que ir revisando pues algunas de las cuestiones que han salido, ¿no? Entonces, desde Alfredo Chavarría al principio puso de relieve que me parecía importante que si no hay que después del incendio había un montón de factores, ¿no? O sea, que si no había salida para esa madera, difícilmente podíamos trabajar en la restauración con una agilidad que hiciera que funcionara después todos los trabajos de restauración, que en el momento en 2005 había poca disponibilidad de empresas y de equipos y que yo creo que si nos paramos a pensar, a día de hoy tampoco la hay mucha. Entonces, bueno, pues un poco toda esa parte que va un poco hilado a una conclusión que de alguna manera yo también siempre hago un poco hincapié y soy muy pesada con el tema de no somos un sector que contamos mucho para la sociedad. O sea, se ha vuelto a hablar, bueno, pues Ángel y Pedro hablaban del tema de la presión para repoblar, que es verdad que, bueno, este incendio tuvo unas connotaciones muy, muy específicas, pero es que eso sigue también pasando a día de hoy. O sea, y hablaba Ángel en esta secuencia que hizo de lo que era importante después de la restauración, ¿no? Los pasos a seguir. Y tenía lo de repoblar en el cuarto de sus escalas de prioridades. Pero aún así, la gente lo que nos sigue demandando después de un incendio es que lo que tenemos que hacer es plantar. Entonces, un poco volver otra vez a por qué no conseguimos llegar, por qué no calamos, por qué en la opinión pública, o sea, al final lo que sigue primando es eso y no se entiende que plantar es tan positivo como medida de conservación y que cortar, que también es una medida de conservación, sigue estando muchas veces tan demonizada. Luego un poco el vínculo entre la investigación y la parte de la gestión. Bueno, yo no sé si os he contado, hasta hace 2 meses era compañera de Tomás y de Adela, estaba muchos años, bueno, de hecho soy funcionaria todavía del Cabildo de Tenerife y claro, o sea, conozco muy bien la realidad de allí y antes de eso empecé trabajando en la Escuela de Montes en investigación y cuando empecé luego a trabajar en la administración decía, pero ¿por qué todo lo que había de parte de investigación no se aplica, ¿no? Entonces, es verdad que seguimos muchas veces teniendo esa zanja, ese río que no cruzamos y que tenemos que ser más capaces de establecer puentes, ¿no? De no quedarse desde la investigación en publicamos y sacamos, sino que sí que haya una transferencia potente para que luego todo esto que veis nos sirva para contarlo con el peso de que avala los ensayos, las parcelas que se han hecho, ¿no? O sea, eso me parece súper importante. Y luego, pues también para toda la parte de gestión, tener la capacidad de poner estas parcelas de investigación, que aquí, fijaros, que en 20 años han supuesto el poder ahora mismo seguir teniendo datos, ¿no?
Vale, luego me quedaba también un poco con la reflexión de sobre que como colectivo, ¿no?, que hizo Froilán, un poco de por qué no hemos hecho claras o por qué, bueno, pues yo creo que un poco viene todo en contexto, pues en este contexto de sector que somos muy endogámicos, de verdad, y que tenemos que salir y tenemos que hacer, un compañero nuestro, el jefe de servicio de Tomás y de Adela, de allí de Tenerife, siempre decía, es que yo quiero que la gente me pida que corte. O sea, que me digan, pero ¿por qué no estáis cortando toda esta cantidad de hectáreas y hectáreas que hay con necesidad de hacer tratamientos, ¿no? Bueno, de la parte de los compañeros de Teruel me parecía súper importante también, pues Marcos, que puso el foco y cuando estaba Íñigo también, ¿no?, del paisaje mosaico o de los tratamientos que se habían hecho en las masas que luego fueron afectadas por el incendio y que allí, bueno, pues que a lo mejor no tuvo ese funcionamiento que quizás esperaba, pero si lo vemos solamente de cara a la extinción, porque luego también hemos dicho y hemos compartido que sí que se estaban regenerando mucho mejor, o que a lo mejor para el tema hídrico, de que no tuvieran, o sea, pues esa necesidad de tener tan poca capacidad de coger agua, si tienes que compartir entre 20.000, pues no lo mismo que entre 2.000, ¿no? Pues esa, o sea, que a veces no pongamos solamente el foco en eso, o luego hay sitios donde sí, que Tomás también lo ha contado, ¿no?, que la parte, pues a lo mejor que sí que se había tratado el Monteverde, o la zona que sí que se había aclarado, pues es verdad que sí que había funcionado, ¿no? Que al final es un poco, que yo creo que es una idea que todos tenemos súper clara, que no hay recetas únicas, que es que en nuestro mundo, o sea, al final es aplicar mucho. Y esta parte, creo que la decía Francisco, por Dios, qué mal ahora, que lo que había que hacer era observar, ¿no? O sea, también, porque cosas que podemos tener como muy teóricas de, pues esto lo tenemos que hacer así, pues luego funcionan de otra manera. Y la parte de los particulares, que creo que también se ha tocado por varias personas, pues igual el monte al final no entiende, ¿no?, de los límites, entonces hay que trabajar, y hay que trabajar con los particulares. De nada nos sirve que tengamos un monte de utilidad pública súper gestionado y súper fenomenal si luego al lado está rodeado o entre medio de tus montes tienes un montón de enclaves de particulares que al final, bueno, pues es que, o sea, pues tanto en tema de plagas como en tema de la extinción. La parte de la hidrología, que también habéis tocado, o sea, es que no está en el imaginario popular colectivo, nadie se plantea que después de un incendio hay que trabajar sobre la restauración en los diques para luego evitar las avenidas que pueden suceder aguas abajo, ¿no? Entonces, más allá del tema, yo a veces parece que estoy como siempre con el rollo de la extinción, y me parece genial la extinción. Yo tengo una compañera también que dice, da igual por dónde entres, o sea, si entras por la puerta de la extinción para conseguir llegar a la gente, porque es lo que nos hace mediáticos al final, pues bueno, pues entremos por ahí, ¿no? Pero que eso nos sirva luego para seguir abriendo todas esas puertas y seguir hablando de que lo más importante después de un incendio no es plantar, que lo más importante es sujetar el suelo, que lo más importante es trabajar con los cauces para que no haya después avenidas incontrolables, que hay que trabajar con las plagas, que hay un montón de factores que tienen que intervenir. Yo entiendo que, por ejemplo, o sea, la parte de Madrid, con la presión de uso público que tienes, pues es tremenda, pero aún así, aunque muchas veces también estemos como hartos o hartas de no llegar, pues igual hay que seguir y seguir y seguir divulgando para que alguna vez el mensaje termine de calar, ¿no? Y me quedo un poco así ya cerrando con los dos Ángeles que han hablado, con Ángel un poco pues con todo este porcentaje de recetario de seguir echándole ilusión a la profesión, y con Ángel Vela con el mensaje de, en vez de apadrina un árbol, apadrina la gestión, que me parece fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar seguir llevando el mensaje de apadrinar la gestión y que la opinión pública cada vez nos vea como un sector fuerte, que pintamos, que contamos, que tenemos mucho que decir en el tema de todo lo que es el entorno ambiental, forestal, y que, bueno, yo siempre lo digo, es como un poco ahí mi mantra, ¿no? Lo de que aprovechar es conservar, o sea, y que eso lo tenemos que trasladar. Entonces, bueno, pues nada, ya
Muchas gracias de nuevo y que esperamos que esta sea la primera de muchas y muchas jornadas y que ha sido un placer compartir este día con toda la gente que os habéis reunido aquí. Así que nada, muchísimas gracias.